joven desamparado, a la deriva en la vasta soledad del desierto de Sonora, sin una gota de agua ni bocado alguno que lo sustentara. Eso era todo lo que poseía Elías cuando se topó con aquel equino que ninguna alma en un radio de 100 leguas había logrado aproximar. Un corcel oscuro como la noche, moteado de blanco, con una flecha incrustada en su flanco, y en la mirada el reflejo de una desconfianza absoluta hacia todo ser bípedo. Era un animal de imponente estampa, de porte dominante, que en ese preciso instante requería auxilio tanto como Elías precisaba saciar su inanición. Pudo haber proseguido su camino, ignorando la escena, quizás buscando algún aficionado a la captura de mustangs salvajes y canjear esa información por un trozo de pan duro. Pero optó por un sendero distinto. Elías tomó una resolución que, tan solo 10 segundos después, desencadenaría una repercusión que lo acompañaría durante años, una marca indeleble de la que todos sabrían que él era el artífice. Estimados amigos y amigas, acomódense, sírvanse algo para refrescar la garganta, pues a continuación les relataré una de las narrativas más fascinantes que he tenido el privilegio de compartir. ¿Están sintonizando el relato equino? Déjenme saber en sus comentarios desde qué rincón del mundo me escuchan. Regálenme un me gusta, suscríbanse, porque aquí las historias jamás terminan. La saga está a punto de comenzar. Elías arribó a la hacienda de su tío Donato a la edad de 7 años, portando consigo únicamente una vieja manta que aún conservaba el tenue aroma de su progenitora. Eso era todo su haber. No había lágrimas. Estas se habían evaporado en el trayecto. Tampoco albergaba grandes esperanzas, solo esa manta y el nombre que su madre le había legado antes de exhalar su último suspiro. El predio de Donato se extendía al este del poblado, un lugar donde el polvo danzaba perpetuamente, incluso en los meses invernales. Una modesta morada de adobe con el techo remendado, un granero vetusto, un depósito de grano y un cercado con 40 ovejas de aspecto famélico. No era una fortuna, pero para Elías, acostumbrado a dormir en el suelo de estancias ajenas, semejaba un palacio. Meditó sobre ello durante 3 días. Al cuarto amanecer, antes de que el sol asomara por las elevaciones, la tía Gregoria lo sacudió del hombro con la misma ligereza con la que se espanta una mosca. «Levántate, las ovejas no se apacentarán solas». No hubo saludos cordiales ni desayuno. Le entregaron un saco de yute en las manos y le señalaron la puerta abierta, indicándole el camino. Así se inauguró la existencia de Elías en el dominio de su tío Donato. Los años subsiguientes transcurrieron con una monotonía alarmante. Madrugadas gélidas que calaban los huesos, los pies descalzos sobre la tierra helada, las ovejas al frente y el silencio reinante a sus espaldas. Elías aprendió a reconocer cada guijarro del sendero hacia el pastizal, cada arbusto de gobernadora, cada nido de serpiente entre las peñas. Lo asimiló sin instrucción alguna, porque cada error acarreaba un castigo. Una oveja extraviada se traducía en un golpe. Un cordero enfermo no reportado significaba 2. La tardanza sin una justificación convincente para la tía Gregoria implicaba 3. Y la tía Gregoria jamás se dejaba convencer fácilmente. Dentro de la casa, Elías carecía de un espacio propio. Dormía donde la fatiga lo vencía, a veces en la cocina, otras en el porche. Una ocasión, tras una lluvia torrencial, pernoctó en el corral junto a las ovejas. Si en las noches de escarcha solicitaba una manta, el tío Donato lo contemplaba desde su mecedora con esa expresión característica, la de aquel que ha tomado una decisión antes incluso de que le expongan el asunto. Y sentenciaba sin alzar la voz: «Los hombres no sienten frío, muchacho». Elías contaba 8 años la primera vez que escuchó esa afirmación. A los 9 ya no la pronunciaba, pero la cavilaba. A los 10 ni siquiera la pensaba. Simplemente se envolvía en lo que encontraba y aguardaba el alba. La comida era lo sobrante, nunca lo suficiente. Sus primos, Benito y Carlos, se sentaban a la mesa junto al tío y la tía. Elías aguardaba apoyado en la pared. Si quedaba algo, le pasaban el plato sin dirigirle la mirada. Si no restaba nada,
La tía Gregoria arguía que había comido tarde o en exceso el día previo, y Elías permanecía en silencio, pues sabía que replicar empeoraría las cosas. En la escuela la dinámica era distinta, pero igualmente desoladora. Las maestras lo trataban con una benevolencia teñida de lástima, esa que emana de almas bondadosas que desconocen el modo de brindar ayuda efectiva. Los otros niños lo observaban a distancia, con sus pantalones remendados y sus cuadernos de hojas sueltas. Algunos reían en voz baja, otros simplemente se apartaban. Elías se sentaba al fondo y realizaba sus deberes con una caligrafía que, aunque nadie le había instruido a embellecer, se esmeraba en hacerla diáfana. Al concluir la jornada escolar, el trabajo lo aguardaba: acarrear agua del pozo, recolectar leña de la sierra, adecentar el corral antes del anochecer. Y si alguno de estos menesteres no estaba cumplido para la llegada del tío Donato, la reprimenda recaía sobre Elías, incluso si había sido Benito quien olvidó cerrar el granero o Carlos quien derramó el cubo. Resultaba más sencillo culpar a quien no podía defenderse. Sin embargo, había una cualidad que nadie había conseguido arrebatarle a Elías: su afinidad con los animales. Con las personas era taciturno, pero con los cuadrúpedos se transformaba. Conversaba en voz baja con las ovejas mientras las conducía. Les otorgaba nombres que solo él conocía, y cuando alguna enfermaba, permanecía a su lado durante las horas que le eran sustraídas, administrándole agua con la mano, ahuyentando las moscas, ofreciendo su cuerpo como arrullo cuando el frío arreciaba. El tío Donato desestimaba esas acciones como tiempo perdido. Elías no replicaba, pero la oveja siempre mejoraba. En una ocasión, en el camino al pastizal, encontró un cuervo con el ala fracturada. Lo transportó oculto bajo el saco de yute. Lo curó con lo que tenía a mano: unas hierbas que había visto emplear a una anciana del pueblo, un trozo de tela limpia de su propia vestimenta, y lo mantuvo durante 3 semanas en un rincón del granero hasta que pudo volar. La tía Gregoria jamás se enteró. Elías no realizaba estas acciones buscando mérito o reconocimiento. Lo hacía porque, al tener algo maltrecho entre sus manos, olvidaba por un instante su propia fragilidad. Así transcurrieron los años en la hacienda del tío Donato, carente de un nombre propio en aquel hogar. Siempre el huérfano, siempre el muchacho, siempre el último en todo, pero con algo resguardado en su interior que la tía Gregoria no supo percibir y que el tío Donato jamás se molestó en indagar. Un corazón aún no endurecido, y eso, amigo mío, sería su único sustento. La jornada que todo lo alteró se inició como cualquier otra. Elías partió antes del alba con las ovejas, el saco de yute al hombro y los pies descalzos sobre la tierra fría. El firmamento aún ostentaba un tono oscuro, con tenues vetas violáceas en el este, cuando cruzó el umbral de la hacienda. Las ovejas lo seguían en fila, tal como acostumbraban, y él las contó en sigilo. 42 antes de emprender el camino hacia el pastizal. Fue un día sin incidentes. Salió el sol, apretó su calor al mediodía y Elías buscó refugio a la sombra de un mezquite con las ovejas a su alrededor. Ingirió lo que llevaba consigo, un fragmento de tortilla reseca de la noche anterior, y aguardó a que amainara el rigor del calor. Contó las ovejas en 3 ocasiones, 42, las mismas de siempre. Regresó a la hacienda cuando el sol besaba las colinas, cerró el corral, dispuso agua en los abrevaderos, apiló la leña que había recolectado 2 días antes junto a la cocina. Todo en orden, todo como correspondía. Entonces penetró en la morada y percibió de inmediato que algo andaba mal. La tía Gregoria se encontraba de pie en el centro de la sala, con los brazos cruzados y esa expresión que adoptaba cuando una decisión irrevocable había sido tomada. El tío Donato estaba sentado en su mecedora, pero no con su pose habitual de hombre reposando. Estaba erguido, con las manos apoyadas en las rodillas, observando a Elías desde que éste cruzó el umbral. Benito y Carlos estaban recostados en la pared del fondo, en silencio, sin mirarlo. Nadie pronunció palabra alguna durante unos instantes. Fue la tía Gregoria quien rompió el silencio. El dinero de la caja ha desaparecido.
Elías no comprendió de inmediato. Parpadeó, miró a su tío, a sus primos. ¿Qué dinero? El que Donato guardaba para el pago semanal. Estaba en la caja del cuarto. Ya no está. Yo no entré al cuarto, replicó Elías. Nadie más estuvo en la casa. Yo pasé todo el día en el pastizal con las ovejas. 42 ovejas, tío, puede contarlas. El tío Donato no lo miró a los ojos. Su mirada vagaba entre el suelo, la ventana o algún punto intermedio que no era ninguno de esos lugares. Y fue ese gesto lo que desgarró algo en el interior de Elías. No el grito, no el golpe, no la imputación, sino esa negativa a mirarlo a los ojos. Ya está dicho, muchacho, sentenció el tío Donato con lentitud, empleando esa voz grave que utilizaba cuando la decisión estaba preestablecida. Pero yo no fui, insistió Elías, y su voz emergió más alta de lo que deseaba, con un ligero quiebre, lo cual lo avergonzó más que cualquier otra cosa. Tío, jamás le he hurtado nada a nadie, jamás. Usted lo sabe. Lo que yo sé, intervino la tía Gregoria, dando un paso hacia él, es que tú eres el único que no tiene nada que perder en esta casa. El único a quien no le importa. Benito soltó una risita breve. Carlos observaba sus zapatos. Elías anhelaba expresar un sinfín de cosas, sintiéndolas pugnar por salir al mismo tiempo, apretujadas en su garganta. Que había trabajado más que nadie en ese predio, que nunca había solicitado más de lo que recibía, que cada oveja perdida por negligencia de los primos se la habían cobrado a él, que llevaba años erigiendo una reputación de honradez, ladrillo a ladrillo, porque era lo único que poseía. Quiso decir todo eso. No articuló palabra, pues a sus 14 años ya comprendía que hay expresiones que resultan inútiles cuando el receptor ha decidido no escuchar. El tío Donato se levantó de la mecedora, se dirigió al cuarto, regresó con la vieja manta, aquella que aún conservaba el aroma de su madre, aunque ya casi se había desvanecido, y se la depositó en las manos a Elías sin mirarlo. La tierra es amplia, dijo, señalando hacia el exterior. Y la puerta. Elías tomó una manta, contempló la sala por última vez, la mecedora, la mesa, la repisa con la figura del santo de yeso, la lámpara de petróleo encendida. Miró a sus primos, a la tía Gregoria. No miró al tío Donato. Salió. La puerta se cerró tras él con un golpe seco que sonó a sentencia definitiva. Afuera, el frío nocturno ya se había instalado. Elías se envolvió en la manta y emprendió el camino por el sendero de tierra hacia el poblado. No lloraba. Tenía las mandíbulas apretadas, los ojos secos y una opresión en el pecho que aún no era tristeza. Era algo más antiguo, más pesado, como la comprensión súbita de algo que ya se sabía, pero que se había negado a reconocer. Atravesó el pueblo sin detenerse. Las casas irradiaban luz, se oían voces. El aire olía a leña consumida y a frijoles. Elías prosiguió su marcha. Al terminar el poblado, el camino de tierra dio paso a otro, de roca y arena, uno que no conducía a ninguna hacienda ni poblado, sino que se adentraba directamente en el desierto. Elías continuó caminando. El frío arreciaba. Las estrellas eran innumerables y el firmamento vasto. Y Elías, bajo todo aquello, se sentía minúsculo, con su vieja manta, sus pies descalzos, sus 14 años, su hambre, su furia y su corazón, que todavía no se había endurecido por completo. Caminó sin rumbo. Caminó hasta que sus piernas le dolieron. Caminó hasta que el poblado se desvaneció en la distancia y el desierto engulló todo lo que había conocido. Y entonces, en el silencio de Sonora, escuchó algo. El desierto sonorense en la noche no es silencio, es un silencio con múltiples matices. El silbido del viento entre los brazos del saguaro, el susurro de algún pequeño animal entre las rocas, el canto lejano de un coyote llamando a otro que no responde. Y debajo de todo ello, un zumbido sordo, como si la tierra misma estuviera respirando. Elías percibía cada sonido mientras avanzaba. Llevaba un tiempo indeterminado en las entrañas del desierto, 1 hora,
quizás 2. Los pies le ardían. La arena conservaba el calor del día y lo liberaba en la noche en pequeñas brazas que se colaban entre los dedos. Y el frío le caía encima desde lo alto, desde ese cielo despejado y sin luna que permitía el paso del frío estelar. Calor abajo, frío arriba. El desierto tiene esa perversa costumbre. La manta resultaba insuficiente para tan vasto contraste. Intentó orientarse, pero desconocía cómo. Las estrellas las conocía por nombre. Su madre le había enseñado algunas, pero saber el nombre de una estrella no indica hacia dónde caminar. Siguió de frente, porque de frente era lo único que poseía. El hambre llevaba horas instalada, ya no en el estómago, sino más adentro, en algún lugar entre las costillas y la espalda. Esa clase de hambre que ya no ruge, sino que oprime. La última vez que había ingerido algo sustancioso fue al mediodía del día anterior, medio plato de frijoles que la tía Gregoria le había servido porque había más de lo esperado. Media ración de fortuna, nada más. Consideró buscar algún nopal para desprender una tuna, pero en la oscuridad no podría distinguir dónde terminaba la fruta y dónde comenzaban las espinas. Esa lección ya la había aprendido de niño. Las cicatrices en sus dedos aún se lo recordaban. Siguió caminando. En cierto momento, se sentó sobre una roca plana para aliviar el cansancio de sus pies. Se ciñó la manta con más fuerza alrededor de los hombros y contempló el cielo. Era un cielo como no se observa desde el poblado, exento del humo de las cocinas o del polvo de los caminos. Solo estrellas hasta donde alcanzaba la vista, tantas que parecían excesivas, como si alguien hubiera esparcido sal sobre un paño oscuro. Su madre le había dicho una vez que las estrellas eran las almas de quienes se habían marchado, observando hacia abajo. Elías no sabía si creía en eso, pero esa noche lo consideró. La recordaba como siempre la recordaba, en fragmentos. La voz primero, antes que el rostro. Una voz suave que no se alzaba al reñir, que descendía. Los ojos que albergaban una fatiga subyacente, pero que al posarse en él, esa fatiga se disipaba por un instante. Las manos ásperas de lavar ropas ajenas, que sin embargo eran delicadas al acomodarle el cabello. Y una frase que le había pronunciado poco antes de morir, cuando él tenía 6 años y no comprendía del todo lo que acontecía, pero sí entendía que algo estaba llegando a su fin. Sé compasivo, Elías. La compasión no se pierde. Lo que ofreces de corazón siempre retorna. No lo había entendido completamente entonces. Tampoco lo comprendía del todo ahora, sentado en ese desierto, acusado de un hurto que no había cometido, sin saber a dónde dirigirse ni qué hacer. Pero se aferró a esas palabras como uno se aferra a lo poco que le queda cuando todo lo demás se ha esfumado. Se levantó y reanudó la marcha. Fue aproximadamente 20 minutos después cuando lo escuchó. Primero pensó que era el viento, un sonido grave, profundo, que emanaba de la nada y de todas partes al unísono. Pero el viento no posee esa textura. El viento es continuo. Aquello era intermitente. Venía, se silenciaba, regresaba, se detuvo. Allí estaba de nuevo. Un gemido. No era humano. Era algo más grande que un ser humano. Algo con más pulmones, con mayor peso en la voz. Procedía de entre las rocas a su izquierda, donde la cañada se insinuaba entre 2 muros de basalto oscuro. Elías permaneció inmóvil durante un buen rato. En la hacienda le habían relatado de los pumas que descendían de la sierra en invierno, de los coyotes que se congregaban en manada cuando el hambre apremiaba, de las víboras de cascabel que se ocultaban en las grietas y salían de noche a cazar. Cualquiera de ellos podría estar allí, en esa cañada sombría. El instinto le urgía a huir, a rodear, a buscar otra ruta, a no inmiscuirse donde no era llamado. Pero el sonido retornó, y esta vez Elías reconoció algo en él. No sabía explicarlo. Era un gemido de dolor, no de furia, no de amenaza, sino de dolor puro. Ese que no encierra pretensiones ni advertencias,
ese que simplemente emana porque ya no cabe en el interior. Lo había escuchado antes, ese sonido. Lo había oído en las ovejas enfermas a las que nadie más atendía, en el cuervo de ala rota, en él mismo en algunas noches, cuando el frío se tornaba insoportable y nadie observaba. Dio un paso hacia la cañada, luego otro. La oscuridad entre las rocas era más densa. Tuvo que esperar a que sus ojos se acostumbraran. Avanzó con lentitud, palpando el suelo con los pies antes de depositar su peso, escuchando el gemido una vez más cerca. Y entonces la luna, que había permanecido oculta todo ese tiempo tras las elevaciones, emergió finalmente sobre el borde del horizonte y derramó su luz argéntea sobre la cañada. Lo que Elías divisó lo detuvo en seco. Allí, tendido entre las rocas, con el costado elevándose y descendiendo con respiraciones lentas y arduas, yacía un caballo negro, de gran envergadura, con manchas blancas en el rostro y diseminadas por el cuerpo, como si alguien hubiera salpicado cal sobre el pelaje oscuro, y clavada en la grupa trasera, enterrada hasta la mitad del asta, una flecha. Elías dejó de respirar durante varios segundos. El caballo lo observaba. Los ojos del equino eran oscuros y desmesurados, y estaban fijos en Elías con una intensidad que no denotaba un animal acorralado, sino algo más intrincado. Había rabia allí, sí, pero debajo de la rabia había algo que Elías reconoció de inmediato, pues lo había visto muchas veces en el espejo de agua del pozo de la hacienda. Agotamiento. El tipo de agotamiento que sobreviene tras luchar demasiado tiempo contra aquello que no cede. Elías no se movió. El caballo tampoco. Durante un minuto prolongado, ambos se contemplaron bajo la luz lunar, inactivos. Elías sentía el corazón golpearle el pecho con tanta fuerza que estaba seguro de que el animal lo oía. El caballo, con su respiración entrecortada, el costado manchado de sangre seca, la flecha incrustada moviéndose levemente con cada exhalación. El instinto le dictaba retirarse. La razón le conminaba a hacerlo. Un caballo herido es un corcel desesperado, y un corcel desesperado puede abatir a un hombre adulto con un solo golpe de casco. Elías no era un hombre adulto. Era un muchacho de 14 años sin calzado, pero las palabras de su madre resonaban en algún rincón de su pecho. La compasión no se pierde. Dio un paso. El caballo resopló con fuerza. Movió la cabeza de un lado a otro, intentó incorporarse, y no pudo. La pata herida cedió y volvió a caer con un golpe sordo que levantó polvo. Emitió un resoplido que era casi un alarido. Elías se detuvo, aguardó y habló. «¡Quieto!», dijo en voz muy baja. «No te haré daño». El caballo lo observaba con las orejas hacia atrás, las fosas nasales dilatadas, los músculos del cuello tensos, preparado para lo peor. Elías extendió despacio la mano derecha con la palma hacia arriba, vacía, solo la mano abierta. El gesto más arcaico del mundo, aquel que proclama: «No porto armas, no albergo intenciones, solo ofrezco esto». El caballo no se apaciguó, pero tampoco arremetió. Elías avanzó otro paso, luego otro, hablando incesantemente, con lentitud, sin alzar la voz, diciéndole cosas de poca monta, que hacía frío esa noche, que las estrellas brillaban con intensa claridad, que había escuchado su lamento desde lejos y por eso había acudido. Palabras sin peso, solo para que el animal se acostumbrara al sonido de su voz antes que a su presencia. Tardó un cuarto de hora en aproximarse lo suficiente hasta que finalmente estuvo a la distancia de un brazo. El caballo tenía los ojos desmesuradamente abiertos y respiraba agitadamente, pero seguía allí. Continuaba mirándolo. No había huido ni atacado. Elías extendió la mano hasta casi rozar el hocico y esperó. El caballo olfateó la mano. Luego, con suma lentitud, apoyó el hocico en la palma de Elías. Fue solo un segundo. Después retiró la cabeza y sacudió el cráneo como avergonzado de ese instante de confianza. Pero había sucedido. «Bien», dijo Elías en voz muy baja. «Bien». La flecha era el asunto urgente.
Elías la examinó con detenimiento sin tocarla aún. Estaba incrustada profundamente en el músculo de la grupa trasera derecha y el tejido circundante se encontraba hinchado e inflamado. No podía determinar cuán adentro llegaba ni si había lesionado algún órgano vital. Lo que sí sabía era que si la dejaba allí, la herida se infectaría y el caballo moriría en 2 o 3 días. De todos modos, se quitó la manta, la rasgó con los dientes hasta separar una tira larga, la dobló en 2 ocasiones y la depositó en el suelo cerca. Luego colocó la mano sobre el lomo del caballo con suma delicadeza y habló mientras lo hacía. «Te dolerá, pero después estarás mejor, te lo juro». No sabía si el animal comprendía sus palabras, pero continuó hablando mientras se posicionaba, mientras sujetaba el asta de la flecha con ambas manos, mientras contaba en silencio hasta 3. Tiró con fuerza y de manera uniforme, de un solo impulso. El caballo lanzó un relincho que resonó en las paredes de la cañada. Se sacudió con toda la fuerza que le restaba, y Elías cayó de espaldas con la flecha en la mano y el corazón en la garganta. Se mantuvo inmóvil en el suelo, sin moverse, aguardando el impacto de las pezuñas que nunca llegó. El equino bufaba con fuerza, detenido, con su pata herida levantada. Pedro se incorporó con lentitud, tomó la tira de la manta, se aproximó de nuevo, más despacio aún que la primera vez, hablando, siempre hablando. Limpió la lesión con lo que pudo, arena fina que halló entre las rocas, luego la tela y la vendó lo mejor que supo. No era obra de un curandero, sino el esfuerzo de un muchacho que había aprendido a curar aquello que nadie más deseaba atender. Al terminar, se sentó junto al corcel. El animal yacía de nuevo, con su respiración más sosegada. Pedro apoyó su espalda en el cálido costado del equino y contempló las estrellas. «No sé cómo te llamas», musitó tras un lapso, «pero te pondré un nombre». El caballo no respondió de forma perceptible, pero tampoco se movió. Pedro lo observó. Ese pelaje oscuro con motas claras que relucían bajo la luz lunar, esa mole inmensa y poderosa que unos instantes antes le había parecido irreal y que ahora respiraba apaciblemente a su lado. «Espejismo», dijo en un susurro, como si nombrarlo en voz alta pudiera disiparlo. «Porque cuando te vi entre las rocas, pensé que eras una ilusión». El viento sopló entre los cactus, las estrellas permanecieron en su sitio, y Pedro, por vez primera en muchos años, no se sintió solo. Los primeros días fueron los más arduos, no por el desierto, aunque éste tenía sus propias maneras de recordarte que no eras bienvenido allí, sino porque Pedro no sabía si espejismo sobreviviría. La herida había sido profunda y el músculo tardó en ceder a la inflamación. Las 2 primeras noches, el equino tuvo fiebre. Pedro lo sabía porque le posaba la mano en el cuello y sentía el calor que emanaba desde su interior, ese calor denso que no proviene del sol, sino del cuerpo combatiendo algo invisible. Pedro no se apartó. Durmió a su lado, arrimado al costado cálido del animal, como si fueran 2 seres que se hubieran encontrado en el lugar menos indicado y hubieran decidido, sin pronunciar palabra, que ya no tenían a nadie más. De día buscaba sustento y agua. El desierto de Sonora es implacable, pero no mezquino. Si sabes descifrar su escritura, hay suficiente. Pedro fue aprendiendo. Había visto a un anciano del poblado arrancar tunas con un palo partido en forma de garfio para no pincharse con las espinas. Hizo lo propio con una rama de mezquite. Las tunas eran agrias, pero poseían agua y dulzor, y eso era lo que necesitaba. Encontró un cauce seco que a cierta profundidad aún conservaba humedad. Cavó con las manos hasta que el barro se tornó oscuro y pudo recoger agua turbia que filtró a través de la manta. No era agua pura, pero era suficiente. Para espejismo buscaba pasto entre las hondonadas y hierbas que el caballo pudiera ingerir sin desplazarse mucho. Al tercer día, espejismo empezó a apoyar la pata lesionada con mayor firmeza. Al quinto, se puso en pie por sí solo sin auxilio de Pedro. Finalmente caminó. Pedro lo observó caminar y sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. No era exactamente alegría. Se asemejaba más al alivio de quien ha cuidado algo frágil durante días, sin saber si resistiría, y de pronto ve que sí, que aguantó, que está presente.
Espejismo era una criatura distinta cuando no estaba herido. Grande, más de lo que Pedro había estimado en la penumbra de la primera noche. El lomo le llegaba a la altura del pecho y el cuello era ancho y robusto, con una crin oscura y larga, despeinada, que el viento del desierto revolvía a su antojo. Las manchas blancas en su rostro le conferían una expresión que podía ser feroz o noble, dependiendo del ángulo y de la luz. Era, sin duda, el ser más imponente que Pedro había contemplado jamás. Y sin embargo, cuando Pedro se acercaba, bajaba la cabeza solo ante él. Ante cualquier otra cosa que se moviera, un coyote a lo lejos, un halcón sobrevolando, el crujido de una rama seca. Espejismo se ponía en alerta de inmediato, las orejas erguidas, los ojos dilatados, los músculos preparados. Pero cuando Pedro le hablaba, esa tensión disminuía como la marea. Pedro no comprendía del todo la razón. No creía haber realizado algo extraordinario. Había extraído una flecha y vendado una herida. Cualquiera podría haberlo hecho. Pero quizás eso era precisamente lo que Espejismo reconocía, que no cualquiera lo había hecho, que Pedro había sido el único. Fueron jornadas de silencio y aprendizaje. Pedro aprendió a leer las nubes del desierto antes de una tormenta. ¿Qué tipo de suelo indicaba la proximidad de agua? ¿Qué sonido emitían las serpientes de cascabel antes de enroscarse? Un detalle que le salvó los pies en 2 ocasiones la misma semana. Aprendió a orientarse por las sombras al mediodía y por la estrella polar de noche. Aprendió que el hambre tiene distintos niveles y que uno puede funcionar en umbrales bastante bajos si se concentra en lo que debe hacer. Espejismo, por su parte, aprendió a seguirlo, no con una correa ni con un cabestro. Pedro no poseía ninguno de los dos. Simplemente, cuando Pedro caminaba, Espejismo lo seguía a cierta distancia al principio, luego más cerca, después a su lado, como si hubieran alcanzado un pacto tácito que decía más o menos esto: tú no me atas y yo no me marcho. Una tarde Pedro intentó subir. Espejismo no lo consintió. Se movió de lado, bufó, lo miró con esa expresión que adoptaba cuando algo no le complacía. Pedro descendió sin insistir. «Está bien», le dijo, «cuando quieras». 3 días después, Espejismo se acercó por sí solo a donde Pedro estaba sentado sobre una roca y se detuvo a su lado, inmóvil, con la postura de quien aguarda algo. Pedro lo observó un momento. Luego, despacio, posó la mano en su lomo. Espejismo no se movió. Pedro ascendió. Fue el primer jinete que aceptó en su vida. «Compadre, hay instantes en que el mundo emite un sonido. No un estruendo, no una explosión, ni un trueno, un sonido tenue, de los que apenas se perciben, pero que se sienten en los huesos, como si algo hubiera encontrado su lugar tras un largo tiempo fuera de él». Así fue ese momento. Un huérfano sin nombre propio en la casa de nadie, montado sobre el único corcel en 100 leguas, al que nadie había logrado acercarse en medio del desierto de Sonora, con el sol cayendo sobre las rocas y el viento agitándole la ropa descosida. Pedro tenía 14 años, y por vez primera en su vida se sentía exactamente donde debía estar. Llevaban casi 3 semanas en el desierto cuando Pedro divisó la caravana. Era por la tarde, cuando el sol aún quemaba, pero ya comenzaba a descender hacia las colinas del poniente. Pedro recogía leña seca entre las cañadas cuando escuchó el sonido. Ruedas sobre piedra, el paso de mulas, voces de hombres. Se trepó a un peñasco y observó la llanura. Abajo, siguiendo una senda que Pedro aún no había explorado, avanzaba una caravana modesta. 3 carros cubiertos con lona, media docena de mulas, 4 o 5 hombres montados. Iban despacio, con serenidad, como quien conoce el camino, aunque no sea la primera vez. Pedro los contempló desde arriba sin descender. Tenía hambre, siempre tenía hambre. Y en esos carros había comida, probablemente frijol, maíz, quizás algo de carne salada. La idea de bajar y pedir algo cruzó su mente, pero la descartó rápidamente. No sabía quiénes eran esos hombres. Y en el desierto, ignorar quién es alguien antes de aproximarse puede ser el último error que cometas.
Espejismo estaba a su lado, quieto, con las orejas apuntando hacia la caravana. Pedro iba a descender del peñasco cuando los vio. Surgieron de detrás de una formación rocosa a la derecha del camino. 4 hombres a caballo, con los sombreros bajos y los taparrabos cubriéndoles la mitad del rostro. Salieron con presteza, a galope, gritando, blandiendo machetes y algo que Pedro tardó un segundo en identificar como una pistola antigua. Los hombres de la caravana intentaron reaccionar. 2 de ellos se llevaron la mano a donde portaban sus armas, pero los asaltantes ya estaban encima antes de que pudieran hacer nada útil. Uno de los de la caravana cayó del caballo de un golpe. Otro levantó las manos. Pedro estaba paralizado sobre el peñasco con el corazón en la garganta. No era su asunto. No conocía a esa gente. Si bajaba, podía acabar peor que ellos. Tenía 14 años. No portaba arma. No tenía nada. Lo más sensato era permanecer quieto, esperar a que terminara y seguir su camino cuando se marcharan. Espejismo bufó enérgicamente a su lado. Pedro lo miró. El caballo tenía los ojos dilatados y el cuello extendido hacia la llanura, los músculos tensos bajo el pelaje oscuro. No era miedo lo que emanaba de él, era otra cosa, una especie de energía contenida como la del agua antes de romper la presa. Abajo, uno de los asaltantes había agarrado del brazo a un hombre corpulento con sombrero claro que intentaba defender su carro. El hombre gritaba, el asaltante tiraba, y todo parecía que terminaría muy mal en muy poco tiempo. Pedro no tomó una decisión exactamente, más bien la decisión lo tomó a él. Se subió a Espejismo de un salto, y Espejismo no esperó instrucciones. Descendió el peñasco por un camino que Pedro no habría elegido si hubiera reflexionado. Demasiado empinado, demasiadas piedras sueltas. Pero Espejismo lo conocía, o lo improvisó sobre la marcha, porque llegaron abajo sin caerse y sin perder velocidad. Para cuando tocaron la llanura, ya iban a galope, levantando una nube de polvo y grava que debió sonar como un derrumbe. Lo que sucedió después ocurrió muy rápido. Espejismo llegó entre los asaltantes y la caravana como si supiera exactamente a dónde se dirigía. No atacó a nadie, no era necesario. Era un semental oscuro de casi 500 kilos, descendiendo a toda velocidad, con la crina al viento y los cascos resonando sobre la roca, con un grito que surgió de Pedro sin que él lo planeara, y que el desierto repitió contra las paredes de roca. Los caballos de los asaltantes enloquecieron. 2 se encabritaron tirando a sus jinetes. Uno giró y salió corriendo en dirección opuesta sin que su dueño pudiera detenerlo. El cuarto asaltante, el que portaba la pistola, levantó el arma y apuntó. Pero Espejismo giró sobre sí mismo tan rápidamente que el hombre no tuvo tiempo de decidir a qué disparara. Y cuando Espejismo volvió a encararlo con toda esa presencia encima, la pistola bajó por sí sola. El hombre se marchó. Los 4 se marcharon. El polvo tardó en asentarse. Pedro desmontó con lentitud. Las piernas le temblaban. Ahora que la adrenalina empezaba a disminuir, el cuerpo le estaba pasando la factura de todo lo que había hecho. Espejismo bufaba a su lado, aún excitado, pero ya sin la tensión del ataque. Del lado de la caravana nadie hablaba. El hombre del sombrero claro, el gordo que estuvo a punto de recibir el peor golpe, miraba a Pedro desde abajo del ala con una expresión que mezclaba el susto reciente con algo parecido al asombro. Era un hombre de unos 50 años con bigote oscuro y el rostro de quien ha tratado con mucha gente en muchos caminos, pero no ha visto algo así en mucho tiempo. Se llamaba Don Leviano, comerciante de varios poblados del norte, conocido entre los ganaderos de la región por su palabra y su crédito. «Muchacho», dijo cuando encontró la voz, «¿quién eres tú?» Pedro no supo qué responder de inmediato. Hacía semanas que nadie le preguntaba eso. «Me llamo Pedro». Don Leviano lo miró a él. Luego miró a Espejismo, ese corcel oscuro con motas claras, enorme, que estaba parado junto al muchacho con la misma calma con que uno está junto a alguien de confianza. «¿Y ese animal?», preguntó con algo en la voz que no era exactamente una pregunta, sino el inicio de otra cosa. «Es mío»,
dijo Pedro. Don Leviano era un hombre que había construido su vida en los caminos del norte. Y los hombres que viven en los caminos saben una cosa, que los que viven en un solo lugar tardan en aprender. Las historias viajan más rápido que las personas. Esa noche la caravana acampó en una cañada con agua y don Leviano le ofreció a Pedro frijoles calientes, tortillas de la mañana y un trozo de carne seca que Pedro ingirió con una concentración que hizo reír al comerciante, aunque sin burla. Era la risa de quien reconoce el hambre genuina, porque también la ha experimentado. «¿De dónde vienes, muchacho?», le preguntó cuando Pedro terminó de comer. Pedro lo pensó un momento. «De aquí», dijo, señalando el desierto con un gesto vago. Don Leviano lo miró con esa cara que tienen los hombres que han escuchado muchas respuestas a lo largo de los años y saben distinguir cuándo alguien no desea ser interrogado más. Asintió y no preguntó más, pero sí indagó sobre el caballo. «Ese semental», dijo mirando a Espejismo, que estaba a unos metros de distancia, prestando atención a los otros caballos de la caravana, como asegurándose de que nadie se acercara demasiado a Pedro. «¿Cuánto tiempo lo tienes?» «3 semanas. ¿Lo domaste tú?» Pedro consideró la palabra. Domado no era exactamente lo que había ocurrido. Domar implica convencer al otro por la fuerza, que uno gana y el otro cede. Esto había sido distinto. «No lo domé», dijo. «Lo curé. El resto lo decidió él». Don Leviano soltó una carcajada breve y sincera. Luego se puso serio, contemplando al caballo. «Mira, Pedro, yo he comprado y vendido caballos toda mi vida. He visto bestias buenas, bestias malas y bestias que uno no sabe bien qué son. Ese animal tuyo...» Hizo una pausa eligiendo las palabras. «Ese es un semental de los que no se ven a menudo». Pedro no dijo nada. «Si alguna vez quieres venderlo, me lo dices a mí primero». «No está en venta», dijo Pedro sin pensarlo, sin dudar. Don Leviano lo miró. Luego asintió despacio, como si la respuesta le hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Bien», dijo, «así debe ser». La caravana reanudó su marcha al día siguiente. Antes de partir, don Leviano dejó a Pedro una bolsa pequeña con provisiones: maíz, frijol seco, sal, un trozo de tela limpia para los pies y un consejo que Pedro no pidió, pero guardó de igual modo. «El desierto es un buen maestro, pero un mal hogar, muchacho. Cuando estés listo para salir de aquí, sal». Pedro lo vio alejarse hasta que el polvo de las carretas se confundió con el horizonte. Y entonces comenzó lo que Pedro no había anticipado. Don Leviano habló como hablan los hombres de caminos, que relatan lo que les sucedió en cada poblado que atraviesan, porque las historias son moneda de cambio, igual que el maíz o la sal. En el primer poblado que tocó después del desierto, contó lo del muchacho y el caballo oscuro. En el segundo poblado lo narró con más calma y más detalle. En el tercero ya le preguntaban antes de que terminara de desmontar. La historia cobró vida propia, como toman vida las buenas historias. Se decía que había un muchacho en el desierto de Sonora que andaba solo con un semental al que nadie había podido acercar, que el caballo lo seguía sin riendas ni cabestro, que juntos habían dispersado a 4 asaltantes sin una sola arma, que el muchacho no tenía más de 15 años y dormía a la intemperie y no le temía a nada. En cada bocado que la historia daba, crecía un poco. Los vaqueros que la escuchaban decían que era imposible, que nadie domaba un animal así. Los ancianos que la oían asentían despacio y decían que había personas con eso, que nacían con ello, que los animales lo sentían. Las mujeres que la escuchaban pensaban en sus propios hijos y se preguntaban qué tipo de vida habría llevado ese muchacho para terminar solo en el desierto. La historia cruzó 3 poblados antes de llegar al cuarto, y el cuarto poblado era el de Pedro. Llegó como llegan las historias a los pueblos pequeños, de boca en boca. En el mercado, en la tienda de abarrotes, en la plaza después de misa. Una versión llegó por el camino del norte, otra por el camino del oriente.
Ambas decían más o menos lo mismo, con detalles dispares. El tío Tomás la escuchó en la tienda de abarrotes un martes por la mañana. Alguien describió al muchacho flaco, descalzo, con una manta vieja. Alguien más mencionó que traía un caballo oscuro con motas blancas, enorme, que no dejaba acercar a nadie más que a él. El tío Tomás pagó sus compras y salió sin decir nada. Pero esa noche, sentado en su sillón, no durmió bien. La tía Juliana lo notó y no preguntó. Beto y Chalo cenaron en silencio, como cuando hay algo en el aire que todos perciben, pero nadie nombra. La casa del tío Tomás quedó en silencio esa noche, con una quietud distinta a la habitual. No el silencio de la rutina, sino el de la consciencia que no termina de ajustarse. Afuera, el viento del desierto pasaba entre las rendijas de las ventanas como si alguien tocara. Pedro llegó al poblado una mañana de martes, cuando el mercado estaba instalado y había gente en la plaza. Llegó a caballo. Espejismo entró por el camino principal con ese trote que tenía, largo, cadencioso, con la cabeza erguida y la crina al viento. Y la gente que estaba en el mercado se fue deteniendo uno a uno, como cuando ocurre algo que no se puede ignorar. Los que estaban de espaldas sintieron el silencio de los demás y se giraron. Pedro iba sentado derecho, con las manos sueltas sobre el lomo de Espejismo, sin riendas, los pies aún descalzos, la ropa aún rota, pero con algo en la postura que no estaba cuando salió de ese poblado semanas atrás. Algo que no se compra ni se aprende en una escuela, sino que se gana en las noches frías del desierto, cuando uno descubre de qué está hecho. Nadie habló mientras cruzaba la plaza. Espejismo caminó hasta el centro y se detuvo solo, como si supiera que ese era el lugar. Pedro descendió. La gente lo miraba con esa mezcla de curiosidad y respeto que tienen las multitudes cuando no saben bien lo que están viendo, pero sienten que vale la pena quedarse a observarlo. Algunos lo reconocían. El huérfano del tío Tomás, el que cuidaba las ovejas, el que se sentaba hasta atrás en la escuela. Otros no lo habían visto nunca, y solo veían al muchacho y al caballo y la historia que don Leviano había enviado por delante. No tuvo que esperar mucho. El tío Tomás llegó desde el fondo de la plaza con pasos lentos, como si el camino se hiciera más largo conforme avanzaba. Detrás de él venían Beto y Chalo, y más atrás, un poco apartada, la tía Juliana. Todos con esa expresión de quien ha ensayado algo, pero no está seguro de cómo saldrá. Espejismo los vio llegar y se puso en alerta. Las orejas apuntadas, el cuerpo preparado. Pedro le posó la mano en el cuello sin mirarlo. «Quieto», dijo en voz baja. El caballo se calmó. Siguió allí, pero tranquilo. El tío Tomás se detuvo a 3 pasos de Pedro. Los miró, al muchacho y al caballo, y en sus ojos había algo que Pedro nunca le había visto: incertidumbre. El tío Tomás siempre había sido un hombre de certezas, de decisiones tomadas de antemano, de palabras que no necesitaban explicación. Ahora parecía un hombre que tenía que elegir cada palabra, y no sabía bien cuál escoger. Beto habló primero con la voz un poco tensa. «Oye, Pedro, mira, sobre lo del dinero. Nunca quisimos decir que...» Beto se detuvo. Pedro lo cortó sin alzar la voz. Beto se calló. Pedro miró a su tío, solo a su tío. El silencio en la plaza era de los que se pueden cortar. Fue el tío Tomás quien habló con voz más baja que de costumbre, como si le costara trabajo emitir las palabras. «Nos equivocamos, muchacho, con lo del dinero. Apareció después. Estaba al fondo de la caja, detrás de un papel. Nunca estuve seguro de que fueras tú, pero...» Se detuvo. «Pero era más fácil», completó Pedro. El tío Tomás no respondió, pero tampoco lo negó. Chalo miraba el suelo. Beto miraba a Espejismo porque mirar al caballo era más fácil que mirar a Pedro. La tía Juliana tenía los labios apretados y los ojos brillantes, aunque no de llanto, de algo entre el orgullo herido y la vergüenza que no sabe dónde ir.
Pedro los miró a todos uno por uno durante un momento prolongado. No sentía rabia. Eso lo sorprendió. Había esperado sentir rabia cuando llegara este momento. Había pensado en ello muchas noches en el desierto. Había imaginado las palabras que diría y el tono en que las diría. En ese instante, al encontrarse allí, de pie ante ellos, con el sol en su rostro y al espejismo tras sus espaldas, lo que sentía era una serenidad particular. No una ausencia de sentir, sino un reposo profundo, la tranquilidad de quien ha desentrañado su esencia y ya no anhela validación externa. La misma piedad que percibió en la despedida, según murmuró mirando a su tío, fue la que le restituyó su identidad. Un instante de silencio. El tío Tomás clavó sus ojos en los de Pedro. Tal vez era la primera vez en mucho tiempo que lo hacía con tal profundidad. «Regresa a casa, Pedro», dijo finalmente, su voz portando una resonancia inusitada. «Puedes volver, todo será diferente». Pedro asintió con lentitud. «Lo sé, tío. Hago una pausa, pero no regresaré». No lo expresó con ira ni aspavientos, sino como quien expone un hecho inalterable, una conclusión forjada antes de pisar el pueblo. Una verdad que se sostenía por sí sola, sin necesidad de largas elucubraciones. Beto y Chalo cruzaron miradas. La tía Juliana bajó el rostro. El tío Tomás permaneció en silencio. Retrocedió un paso, luego otro, y se marchó, con la resignación de quien ha perdido algo que creía suyo y ahora se encuentra perplejo, con las manos vacías. Pedro lo observó partir. No sintió triunfo, tampoco pesar. Sintió esa quietud al cerrar una puerta que había permanecido entreabierta por demasiado tiempo, cuando la carga que llevaba finalmente alcanza su fin y su peso se disipa. Acarició el cuello del espejismo. El equino reanudó su marcha. Pedro no abandonó el pueblo a toda prisa. Salió con la seguridad de quien conoce su destino. A paso lento, sin más miradas retrospectivas de las necesarias, con el espejismo a su costado y la mente serena. Los habitantes de la plaza lo vieron irse, tal como lo habían presenciado llegar, en silencio, envuelto en esa mezcla de asombro y respeto que inspiran los acontecimientos imborrables. Al este del caserío, donde el camino de tierra daba paso a la roca y los cultivos dejaban su lugar al desierto, Pedro se detuvo. Contempló el pueblo una última vez, no con añoranza, sino con una gratitud más profunda. El reconocimiento de quien mira el crisol que lo moldeó, aunque no de la manera predilecta, y comprende que sin él no sería quien es. Sin el rigor de aquellas alboradas no habría desarrollado su temple. Sin la escasez no habría aprendido a ingeniárselas. Sin la adversidad no habría valorado la clemencia cuando le fue devuelta con creces. Volvió al espejismo hacia la inmensidad desértica y emprendió su camino. Los meses subsiguientes, Pedro los labró con sus propias manos. Primero erigió un refugio entre las peñas de la hondonada donde había encontrado al espejismo. Lo eligió por conveniencia, mas también porque le pareció apropiado que el sitio de su metamorfosis fuera el punto de partida de su nueva existencia. Acumuló rocas, levantó muros modestos, se hizo con una lona gracias a la generosidad de don Leviano en uno de sus periplos por el páramo. No era un gran palacio, pero era suyo. Aprendió el arte de la caza con trampas, el curtido de las pieles obtenidas, la orientación prescindiendo de astros o brújulas, guiándose únicamente por el viento y las sombras. Descubrió el desierto como se descifra un ser humano, atento a sus mensajes explícitos y a sus silencios elocuentes. Continuó sanando animales, aquellos que hallaba heridos en los senderos desolados, coyotes con la pata atrapada en grietas rocosas, halcones con el ala maltrecha. En una ocasión, una cría de venado separada de su madre. Los curaba y los liberaba. No los retenía, no los domesticaba, los dejaba ir. Porque había comprendido que la misericordia no es sinónimo de propiedad. Uno cuida lo que demanda amparo y lo suelta cuando está listo para emprender su propio rumbo. Solo con el espejismo, la dinámica era distinta, aunque en verdad, el equino tampoco le pertenecía plenamente.
Era una elección que el animal renovaba cada amanecer al permanecer a su lado, y Pedro lo reconocía y lo respetaba. La notoriedad se expandió sin que Pedro hiciera esfuerzo alguno por fomentarla. Los viajeros que cruzaban el desierto de Sonora por esa ruta comenzaron a relatar hazañas suyas. Que si uno se extraviaba en la aridez y encendía una hoguera, a veces aparecía un joven con un corcel negro salpicado de blanco que lo guiaba de regreso al camino sin solicitar retribución alguna. Que si un animal propio enfermaba y se le llevaba al confín del yermo, él lo curaba. Que no fijaba tarifas, que a veces aceptaba víveres y otras veces nada, que jamás pedía. Los ganaderos de los poblados circundantes empezaron a recurrir a él cuando sus caballos caían enfermos y el veterinario local no lograba sanarlos. Pedro los trataba con la misma dedicación que había prodigado al espejismo, con parsimonia, sin ostentación, empleando sus manos y su voz, y esa cualidad innata que los animales siempre habían percibido en él y que ningún hombre le había inculcado. Don Leviano le hizo saber en una ocasión, mediante un emisario, que 3 potenciales compradores estaban interesados en el espejismo y que la mejor oferta superaba con creces la suma que Pedro habría acumulado en varios años. Pedro respondió con una negativa. El mensajero, antes de partir, observó al equino con la mirada de quien ha sido testigo de incontables historias en innumerables caminos y musitó, casi para sí mismo: el muchacho tiene razón. Ese animal no tiene precio. No por su velocidad o su fuerza, sino porque su valor residía en la comunión, en que solo obedecía a Pedro, en que solo Pedro lograba comprenderlo, en que esa conexión era inalienable, intransferible e inherente. Pertenecía exclusivamente a ellos dos. Y eso, compadre, es la única riqueza que nadie puede arrebatar. Las noches en el desierto transcurrían con Pedro sentado junto a la hoguera, con el espejismo cerca, escuchando el silbido del viento entre los cactus y el lamento lejano de los coyotes. A veces recordaba a su madre y sus palabras: la compasión no se pierde, lo que das de corazón siempre regresa. No siempre regresa de la forma esperada, ni siempre con celeridad, pero regresa. Pedro había ofrecido compasión a un animal herido en la penumbra del desierto, sin testigos, sin expectativa alguna, sin siquiera saber si sobreviviría la noche. Y lo que retornó fue todo le habían arrebatado: su nombre, su dignidad, su lugar en el mundo, no en la morada del tío Tomás, sino en el mundo, que es un escenario inmensamente más vasto. Una noche, contemplando el firmamento estrellado, Pedro se preguntó si su madre podría observarlo desde las alturas. Y luego pensó que, si así fuera, probablemente estaría en paz, pues el joven que ella había dejado solo en el mundo había encontrado su senda, no a través de la fortuna, ni de la revancha, ni del reconocimiento de quienes lo habían defraudado, sino a través de la piedad, de la paciencia, de un corazón que, a pesar de todo, nunca se endureció por completo. Y eso era el tesoro. Ese era el único tesoro que nadie podría jamás arrebatarle. Acabas de escuchar el canal Caballón Cronista. Gracias por tu compañía. Ahora mira tu pantalla. Allí encontrarás otra historia. Haz clic ahora. Te espero al otro lado, compadres.